tener y para poder lograr estos objetivos debemos de tener una protección jurídica de todos los contenidos audiovisuales. Y es por esto que esta mañana quiero pasarle el micrófono a Santiago para que nos empiece a explicar y pues bueno, hacer un buen debate. Muchísimas gracias. Ricardo, muchas gracias. Muy buenos días a todos los asistentes. Lo primero que debo decir es que firmamos en mármol que íbamos a respetar el tiempo de nuestras presentaciones, con lo cual vamos a ser extremadamente breves, pero en realidad queremos dejarles en la cabeza algunas ideas generales de los temas que debemos abordar el día de hoy. No sé si el apoyo visual... El apoyo visual es una diapositiva, no se preocupen. No, además es de carácter ilustrativo porque es para contarles una historia en relación a los derechos morales que me parece que puede ser ilustrativa de la situación. He pedido que nos convocaran en esta sala hoy, en la sala Roma, porque justamente debemos trasladarnos a Roma para conocer de la historia y de la imagen que les tengo para la presentación de hoy. Quienes han tenido la oportunidad de visitar la Capilla Sixtina conocerán los frescos que pintó Miguel Ángel, entre ellos uno muy célebre que es el del Juicio Final. Pero quienes han asistido han podido oír algunas historias en relación a esos contenidos. Y en la imagen, que todavía tengo pendiente, aparece una imagen muy llamativa que es la de una persona en el infierno. Una persona que aparece con orejas de burro, con una serpiente en el cuello y la serpiente llega a morderle los testículos a esta persona. Y la historia detrás de esta persona es Biagio de Cesana, que era el maestro de ceremonias del Papa Pablo III. Y resulta que años antes de que se le encomendara a Miguel Ángel la pintura del Juicio Final, a él se le habían encargado la pintura de los apóstoles. Y Miguel Ángel, como todo un artista y profesional, pintó los apóstoles y pintó pues, sus genitales como un hombre común y corriente. Pues Biagio de Cesana se quejó con el Papa, pues que no, era un poco pudorosa la situación, ante lo cual el Papa le indagó a Miguel Ángel sobre la situación y Miguel Ángel le dijo, pues es que los santos no usan sastre, con lo cual pues debe tener los genitales. El Papa dijo, bueno, sí, pero no. Y se encontró su forma para taparlos. Pues años más adelante, la venganza, como decimos en nuestra tierra, se sirve fría. Y cuando se le encomendó pintar el Juicio Final, pues lo que ha hecho Miguel Ángel es pintar a este asesor del Papa en el mismísimo infierno. Ante lo cual, el maestro de ceremonias, Biagio de Cesana, se fue a quejar nuevamente con el Papa. Y el Papa le respondió de una manera muy políticamente correcta, pero que nos va a dar luces sobre el asunto. Le ha dicho, amigo, lo siento mucho porque te han pintado en el infierno. Si al menos estuvieras en el purgatorio, algo podría hacer por ti, pero eso no es de mi competencia. Y con eso se lavó las manos el Papa. Y el Papa, si bien acá no estamos amparados, o más bien, el Papa no tuvo que invocar una protección de tipo legal para los derechos morales del artista, pues trató de conservar esa imagen. Los derechos morales lo que vienen a brindar a los artistas es que no sea necesario que el Papa tenga que estar detrás nuestro para defendernos, básicamente. Es un régimen legal que protege a los creadores sobre el vínculo con sus obras. Es la parte que generalmente legislativamente se protege más. O más bien, que es el punto de partida de la protección. Y estos derechos, pues ¿por qué es tan fuerte la protección? Pues porque los derechos de tipo moral son inalienables e irrenunciables. Es decir, el creador lo tiene en cualquier situación. Algunos de esos derechos, y ya porque llevo 4 minutos y medio contando esta historia,
Enunciamos los derechos morales más representativos y que se encuentran en la mayoría de las legislaciones. El derecho de paternidad, que es que al creativo, al creador, se le reconozca o se le vincule con la obra, con la interpretación que ha realizado, y se le debiera mencionar en los términos en los que el creador ha decidido. Si es el nombre real, si es el nombre artístico, si es el anónimo, el seudónimo, digamos que es como él lo defina. Eso es muy, muy importante. Y estos derechos de tipo, o por lo menos el moral en relación al audiovisual, yo creo que en donde puede tener más relevancia es respecto de los dobladores de voces. ¿Cómo hacemos para saber si determinado artista está detrás de una voz? ¿O quién no conoce la voz de Homero Simpson en, en latino? Entonces, ahí cobra una particular relevancia. El derecho de integridad, que es el que el Papa vino a proteger respecto de la obra de Miguel Ángel, que es evitar la deformación o mutilación de la obra con el condicionante que afecte el honor del creador o que la obra se demerite. Digamos que ahí hay un plus que hay que tener en cuenta. No es sencillamente que se modifique, sino que debe afectar el honor o las características esenciales de la obra. El derecho a divulgación, que es la posibilidad de que la obra o la creación salga del círculo privado. Y el derecho de retracto, que es la posibilidad de retirar la obra del comercio, siempre y cuando haya una previa indemnización a los titulares del derecho de explotación, que ese, digamos, está muy limitado en el tiempo y en las circunstancias. Hay mitos urbanos que en cada país se van construyendo. En nuestro país tenemos uno en relación con el derecho de retracto. Yo no sé si ustedes sabían que Shakira en sus inicios fue actriz y hizo una telenovela que se llamaba El Oasis. Y esa telenovela, por algún motivo, a ella, años después, y cuando ya tenía poder económico, no le gustó su participación y esa obra desapareció del mercado. Digamos que ese es como el ejemplo más tangible del derecho de retracto y que involucra, por supuesto, la indemnización a los titulares que invirtieron en esa obra. Vale, perfecto. Eso era sencillamente lo que quería comunicarles. Les dejo enunciados los derechos. Si existen preguntas o demás temas, pues los podemos ver en el debate. Muchísimas gracias. Santiago, muchas gracias por tu exposición. Y ahora vamos a ver los derechos de contenido patrimonial de los creadores audiovisuales. Los dejo con Rodrigo Águila, director general de Chile Actores. Muchas gracias por la invitación. Gracias, no se molesta. Bueno, me pidieron una presentación lúdica, corta, concisa, así que más que hablar de normas muy específicas ni ahondar en cosas que son áreas para el común de la gente, incluso para los abogados, porque esta es una especialidad que no se estudia en las carreras de Derecho, hay que hacer cursos especiales. La primera vez que leí las leyes de propiedad intelectual, la verdad es que no entendía nada, ¿ya? En 1970 fue la primera ley, la ley de propiedad intelectual chilena, que reconoció a los artistas, intérpretes o ejecutantes como titulares de derechos, ¿ya? Es un año importante para Chile, en una época donde era incipiente la producción audiovisual. Leyendo la historia de esta ley, se habla del contenido de la Convención de Roma, ¿ya? Un tratado internacional de 1961, que también se refería a los intérpretes, a productores de fonograma y a los organismos de radiodifusión. Entonces Chile quiso adaptar su norma, incluyendo estos derechos específicamente a lo de los artistas e intérpretes, ¿ya? Los incluyó, pero el convenio de Roma lamentablemente está destinado básicamente a proteger al fonograma, a la música grabada, no tanto al audiovisual. De hecho, el convenio de Roma señala que el actor, cuando consiente en que se grabe su imagen, pierde todos los derechos, ¿no? En Chile esa norma no se copió, o sea, el actor conserva sus derechos,
Pero sin embargo, como se dijo ayer, en la negociación con el productor, el actor no tiene mucho poder de negociación. Por lo tanto, el productor lo que hace es pedirle la cesión total y absoluta de todos sus derechos. O sea, y por toda la vida y por toda la galaxia, el universo y más allá. Y también por los medios actuales y los futuros que se puedan inventar, metaverso, etc. Entonces, frente a eso, Chilactores se constituye en el año 93. En el año 92, previamente, la ley autorizó la creación de entidades de gestión. Es un fenómeno relativamente nuevo. Que los propios actores y los propios creadores sean los que gestionen, cobren y distribuyan sus derechos. ¿Ya? Eso ya el año 92. Y aquí Esperanza Silva se organizó rápidamente y al año siguiente ya tenía su entidad de gestión Chile Actores. Ahí está, levantando la mano. Bueno. Pero bueno, estaba esta ley que establecía un catálogo muy bonito de derechos donde el actor tenía que autorizar la difusión por la televisión, por el cable, por todo tipo de medios de comunicación, pero sin embargo, cuando ya el productor, fírmame esto y tú pierdes todos tus derechos. Y por lo tanto, lo que te voy a pagar como sueldo laboral incluye todos los derechos. O sea que ese derecho exclusivo de autorizar o prohibir desaparecía inmediatamente. Ahora, la gestión de Chile Actores fue muy importante porque después de 6 años de su creación, en el 93, se llega a un acuerdo con los canales para el pago de las repeticiones. ¿Ya? Pero las repeticiones era un pago pequeño para todo el elenco, por capítulo, en una cantidad que creo que eran $300, para un elenco que podían ser de 40 actores, Vicente, ¿tú te acuerdas de esa época? Entonces era un pago muy, muy menor y que no reconocía tampoco a producciones que no fueran de los mismos canales. O sea, los envasados que ellos compraban no los pagaban. Y tampoco pagaban ninguna obra extranjera. ¿Ya? Actores, los derechos de los actores en el exterior tampoco estaban protegidos por ese convenio. Entonces era necesario un cambio legislativo adicional y se crea la Ley de Derechos Morales y Patrimoniales en el año 2008, ¿ya? En Chile. Los derechos morales, bueno, ya lo anunció Santiago, establecía un derecho de remuneración, que significaba que el actor, cuando firma el contrato, puede ceder todos sus derechos exclusivos de autorizar, pero retiene obligatoriamente un derecho a ser remunerado cada vez que esto sale al aire. ¿Ya? Es decir, cuando el actor está sudando, está grabando, recibe una remuneración laboral. Cuando esto sale al aire, aparecen los derechos intelectuales. ¿Ya? Y eso no lo gestiona el propio actor, sino que se hace a través de una entidad de gestión colectiva, que es un tema que también va a tratar Kiko. ¿Ya? Entonces se arma Chile Actores, tenemos la ley, pero la ley no basta tampoco, hay que hacerla cumplir. Y la verdad es que los canales lo que nos decían, no, nosotros con la repetición ya cumplimos esta ley. Entonces, obviamente, quisieron mantener solamente el pago de repeticiones, pero no, la ley habla de un derecho de comunicación al público, no es un derecho de repetición, ¿ya? Que es mucho más amplio y abarca las obras nacionales, internacionales, envasadas. Y el que paga el derecho es el que emite, no lo paga el productor. El productor tiene su relación laboral con el artista, pero el que emite, ya sea cable, sala de cine, televisión, plataforma de streaming, es el que tiene que pagar estos derechos y la tarifa la fija la propia entidad, la negocia. Bueno, tuvimos juicios civiles en Chile, son muy largos, así que nos vimos obligados a organizar un paro de actores que finalmente obligó a los canales a negociar una tarifa que comenzó a regir el año 2012 hasta el día de hoy. ¿Ya? Bueno, esa es un poco una breve historia de Chile Actores. Estoy en el tiempo. Bueno, si hay preguntas, ruegos, consultas, lo vemos entonces al final de la presentación. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y ahora, por último, vamos a la gestión colectiva como herramienta necesaria para la gestión de los derechos. Y para eso le cedo la palabra a Federico Duret, director general de Uniarte. Hola, muchas gracias, Ricardo. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Realmente mi presentación es un poco recoger todo lo que han venido contando tanto Santiago como Rodrigo en sus magníficas exposiciones y explicar por qué todos esos derechos necesariamente se tienen que hacer efectivos a través de las sociedades de gestión colectiva. Un poco al hilo de cuál es la temática de este foro, es importante resaltar que, bueno,
todos lo sabemos, pero vivimos en la era del audiovisual y de la explotación masiva de películas y series, ¿no? Tenemos dispositivos en los que esto ahora me está sirviendo para medir el tiempo y no incumplir el contrato de la tabla de mármol, pero realmente nosotros a través de estos dispositivos tenemos acceso a inmensos catálogos de obras, ¿no? Y todo ello un poco por cómo se ha ido desarrollando Internet. El Internet de ahora no es el Internet que conocimos cuando éramos niños, en el que para descargar una fotografía necesitabas aproximadamente el tiempo de cocción de los garbanzos. Ahora tenemos acceso inmediato a películas, a series, inmensos catálogos de obras, y esto evidentemente ha acentuado la posición de desventaja en la que se encuentran tanto los autores como los artistas audiovisuales, porque Rodrigo ya lo ha explicado. Al final, cuando un autor o un artista se sienta delante del productor, le cede absolutamente todos sus derechos. Y está bien, el productor los necesita. O sea, el productor necesita la seguridad jurídica de tener un producto audiovisual que puede licenciar en las diferentes plataformas, canales de televisión o en los cines a través de una distribuidora. Todo eso está bien. Lo que no estaba bien es lo que también mencionaba Rodrigo, y es que el valor de esa cesión no representaba en absoluto el valor de la transferencia de derechos de propiedad intelectual. En el caso de un guionista, se le contrataba mucho antes de que se explotara la película, se le paga un precio a tanto alzado y él entrega el guión un poco al peso, ¿no? Y recibe un pago a tanto alzado. En el caso de los actores y actrices, se les pagaba por la prestación de un servicio. Que vayan a los ensayos, que vayan al set de rodaje, y con ese pago, además, se trataba de compensar toda la transferencia de derechos de propiedad intelectual. Por eso, la propiedad intelectual evoluciona, se empiezan a reconocer derechos de remuneración equitativa y ¿cuál es el único mecanismo para hacerlos efectivos? Evidentemente son las entidades de gestión colectiva, por una serie de razones. Rodrigo ha explicado una de ellas. Un actor, una actriz o un guionista no puede ir a los tropecientos canales de televisión o plataformas que simultáneamente están explotando todo ese contenido. Sería imposible. Imaginad que un actor panameño hace una serie de éxito aquí y de repente en Caracol dicen, me encanta esta serie, vamos a comprar la lata y la explotamos aquí. El actor panameño tendría que coger un avión, ir a Bogotá y ponerse a negociar él solito con Caracol. Y luego de ahí Ecuavisa en Ecuador hace lo mismo. Entonces, por eso hay entidades de gestión colectiva, porque eso da esa seguridad jurídica y es la única forma eficaz de que se puedan adquirir todos estos derechos. Pero es que además la gestión colectiva es fantástica para los usuarios, porque evidentemente también les da seguridad jurídica. Imaginad si cada actor, actriz o guionista cuantificara ese derecho en base a lo que él considere oportuno y diga, no, a mí me tienes que pagar esto, y empezasen a negociar. Por eso las entidades de gestión tienen un sistema de tarifas. El precio justo, el precio necesario que se tiene que pagar por parte de todos estos usuarios para explotar ese contenido, ¿vale? Esto es fundamental y esto da seguridad jurídica tanto a los usuarios como a todo el sistema audiovisual, entidades de gestión, y permite que los titulares reciban esos rendimientos. Gracias a este sistema de gestión colectiva, este derecho se hace eficaz a nivel internacional. Nosotros, como entidades de gestión, tenemos acuerdos de reciprocidad. Formamos parte de federaciones internacionales que hacen eficaz este derecho a nivel internacional. Y además, por último y no menos importante, me queda un minuto. De eso vamos a hablar en los paneles siguientes. De todo eso que se recauda, hay un porcentaje que se destina a proyectos asistenciales y de formación. Nosotros, como entidades de gestión colectiva, representamos a una serie de titulares que por lo general son olvidados por los sistemas laborales y de seguridad social. Nosotros tenemos ejemplos de socios que han trabajado durante 40 años en televisión y que no han cotizado un solo día a la seguridad social. Entonces, gracias a este derecho y el sistema de gestión colectiva, de ese porcentaje nosotros podemos dar programas de ayuda, planes de pensiones, planes de desempleo, ayudas médicas. Entonces, creo que el título del panel era herramienta necesaria, ¿no? La gestión colectiva es fundamental. No hay otra forma de permitir que autores y artistas participen de los rendimientos económicos por la explotación de las obras. Entonces, la gestión colectiva, siempre y cuando sea eficaz, transparente, solidaria y rigurosa, es el único mecanismo efectivo. Y con eso, 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, para que no se diluya tanto la presentación, vamos a hacer entonces ahora la rueda de preguntas y respuestas. Si alguno tiene alguna pregunta que hacerle a los panelistas, es el momento. ¿Alguien por aquí? ¿Sí? Esperanza. Hola.
Mi pregunta va dirigida a la protección de estos derechos en la era digital. ¿Qué pasa, por ejemplo? O sea, a ver, ¿cómo formulo la pregunta? Pienso en Bruce Willis, ¿no? Bruce Willis, que está haciendo una película donde él no actúa, pero es él, o sea, le pusieron su cara, ¿no? Y él vendió eso. Eso es ¿se protege el derecho ahí del actor Bruce Willis en ese, ¿ah? Sí, es como un deepfake. Entonces, guarda la pregunta para el próximo blog. ¿Alguno tiene una pregunta que no sea la que hizo Esperanza? Esta pregunta siempre se la hago a Santiago, o sea que no es, para él no es una novedad, pero se la vuelvo a hacer para que vean lo difícil que es la respuesta, y es cómo tasar los derechos morales. O sea, porque muchas veces uno participa en una producción audiovisual, y a mí me pasó en un remake de La Madre, y la pasaban en Estados Unidos, y mi hermana me decía, sales en el cabezote como en la presentación de la novela, pero no sale tu nombre. Y eso sin duda es una violación a mi derecho moral. Y luego decía, bueno, listo, yo los demando, pero ¿cómo hago para tasar? O sea, ¿cómo haces para tasar ese daño que te produjeron que le produjeron a tu derecho moral? Es que los derechos morales no tienen valor económico per se. Es una indemnización si te violan el derecho, pero el que aparezcas en los títulos de crédito o te omitan, porque pueden ocurrir las dos cosas, normalmente siempre se hace un requerimiento. Yo en España lo he hecho muchas veces y se me han cumplido. O sea, no es una violación flagrante. La violación seria de los derechos morales es cuando te deforman tu figura, tu personaje, le ponen otra voz, le ponen otras cosas, es donde están alterando la integridad de tu obra. Pero este otro tipo de violaciones de derechos morales son mínimos. Justamente a raíz de eso quería intervenir yo para decir otra cosa, que es que, aunque hay que hablar de los derechos morales porque es fundamental, es el vínculo personalísimo que tiene el creador con su creación y es lo que se protege, que seas el autor de esa creación y que seas además que se te respete la integridad de la obra como tú la has concebido y que la puedas divulgar como tú consideres, con un seudónimo o en el formato que tú consideres. Esos derechos, en el contexto global de lo que es la propiedad intelectual, no representan ni el 1% del valor de la propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual es un incentivo económico al creador. ¿Cómo se articula el incentivo? En eso consiste cómo se articulan los derechos patrimoniales o económicos, ¿no? Los derechos patrimoniales o económicos es donde está el meollo de la cuestión. Y dentro del meollo de la cuestión, el 95%, me atrevería a decir yo, de los derechos patrimoniales se concentran en una forma de explotación que es la comunicación al público. Y dentro de la comunicación al público está lo que hace una televisión en abierto, que se llama emisión, lo que hace una televisión por cable, que se llama transmisión, y lo que hace Netflix, HBO o Spotify, que se llama puesta a disposición. Entonces, ese es el derecho, todavía no es el derecho más importante, todavía la televisión en abierto sigue siendo preponderante respecto a este derecho, pero digamos que es el derecho que está más de moda y el que más sentido puede evolucionar. Luego, lo que plantea Esperanza lo vamos a abrir en otro bloque cuando hablemos de metaverso, porque ahí ya nos metemos en futuribles, ¿no? Pero de momento esto es lo que hay. Por aquí. Hola, gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera sería si nos pudieran compartir en la escala salarial que ustedes lograron, si tienen como un salario mínimo y escalan o es un salario estándar. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, si dentro de la asociación o corporación que ustedes hacen de artistas, ¿cuáles serían los requisitos mínimos para pertenecer a la asociación de tal forma que pudieran dejar esa semilla acá para promover y por lo menos para homologar que fueran los requisitos mínimos? Yo le voy a contestar. Nosotros, como ASDAP, está aquí en Panamá. Somos la Asociación de los Derechos de los Intérpretes, aquí. Somos la Asociación de los Derechos de los Intérpretes Audiovisuales. O sea que somos quienes aquí gestionan los derechos y estamos en contacto y tenemos acuerdos con todas las demás sociedades de gestión.
Si toda esta información la puedes tener a través nuestro. Estamos en internet, somos ASDAP, puedes hablar con nosotras ahora que termina la presentación durante el break. Y con respecto a las tarifas y todo esto, sí también podemos informarte, pero se llaman tarifas, no son sueldos per se. Pero bueno, nada, que podemos informarte nosotros y sí hay aquí representación a nivel de... Claro, sí. Estamos en eso, justamente. ¿Alguien más? Perdón. Sí. Sí, muchas gracias. A ver, las tablas salariales realmente son objeto de los sindicatos. O sea, el sindicato es el que se encarga de que haya una buena relación laboral, el que se cumplan una serie de condiciones, jornadas, unas tablas con jornadas mínimas y demás. Entonces, claro, eso realmente no lo hace la entidad de gestión. El tema de las tablas depende de los países. En España, por ejemplo, sí se negocia a través de un convenio colectivo y hay unas tablas salariales mínimas. En mi país, en Ecuador, eso no existe. Uniactores, que no es Uniarte, que es el sindicato, lo ha intentado durante muchos años, pero no ha sido bien recibido por el sector. Eso por un lado. El tema de la tarifa es una cosa diferente. La tarifa es la cuantificación económica de ese derecho de remuneración equitativa que ha explicado Rodrigo. Eso es distinto y eso es lo que tiene que pagar el usuario final. Las tablas salariales son para el productor, no para el usuario final, que es el canal de televisión o plataforma. Y en cuanto a los requisitos para formar parte de una entidad de gestión, no sé si, Santiago, tú quieres complementar la respuesta. Sobre todo para pertenecer a la entidad o para constituir la sociedad. No, para pertenecer, para ser socio de una entidad. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, mira, por lo menos desde el audiovisual hacemos un esfuerzo muy significativo para que sean los requisitos más sencillos posibles. ¿Por qué? Porque el derecho está presente, sea una aparición o sean 400.000. Si son 400.000, pues le agradecerás a la vida que te hayan puesto y asimismo económicamente tendrás mayor participación. Pero bastaría, y si mal no me equivoco, hasta, digamos, está en la misma dinámica, con acreditar que hay una interpretación audiovisual tuya que ha sido explotada. Punto, pelota. Digamos, eso, por supuesto, la cédula, el documento tributario, o sea, ya temas formales, pero de fondo, digamos que ese es un elemento esencial. Regálame un minutico para contestarle la pregunta a Elena, porque claro, depende también de cada país cómo se realiza la indemnización, o más bien, cómo se cuantifica el tema de los derechos morales. Hay que ir a cada país, ahí entramos en materias de abogados que se denomina, pues digamos en una materia que se denomina responsabilidad civil extracontractual. Pero para hablarte del ejemplo de Colombia, digamos, han utilizado dos tipos de criterios, o más bien hay dos criterios que podrían funcionar para esto. Uno, la indemnización en daño moral puro y simple, no en relación solamente a los derechos morales, que hay unos máximos que ha establecido la jurisprudencia colombiana y eso seguían, pero el escenario ideal sería a través del desarrollo de la ley 1915 del 2018. Es decir, en el 2018 Colombia actualizó su ley de propiedad intelectual para efectos de las ratificaciones de los tratados de libre comercio. Y en ese momento se acordó que Colombia reglamentaría un régimen de indemnizaciones preestablecidas. Es decir, que la Oficina de Derecho de Autor haría una reglamentación diciendo estos valores como, digamos, como punto de partida, cosa que el titular cuando vaya a acudir ante el juez pueda decir, mire, este decreto dice que este es el valor o sencillamente yo reclamo otra cantidad y procuro acreditar ese daño, pero va a ser mucho más difícil. Sí. Yo por complementar esa respuesta, nosotros tuvimos un caso así en Ecuador en el que a un socio le quitaron de los títulos de crédito de una serie de televisión. Nosotros como Uniarte mandamos una notificación al canal de televisión explicándole que, a pesar de que él ya no estaba trabajando en relación de dependencia en el canal, había sido el guionista de los 100 primeros episodios. Entonces, debía figurar en los títulos de crédito. La respuesta del canal de televisión fue quitar a todos los guionistas de los títulos de crédito. Entonces, nosotros fuimos a nuestra autoridad de control, nuestra oficina de derecho de autor, y le informamos de todo esto. Dijimos, verán, se está vulnerando el derecho moral de paternidad de todos nuestros titulares, la Oficina de Derecho de Autor debería intervenir de oficio. Así hicieron, presentaron una tutela e impusieron una sanción al canal de televisión.
El canal de televisión restituyó los títulos de crédito, pero la sanción cuantificada fueron $400. El canal de televisión no pagó, ha recurrido y eso ahora está en el órgano de colegiado de derechos intelectuales. Quiero decir, los derechos morales son muy complicados. En relación a esto, os doy unas pautas. A ver, en cada país obviamente se calcula porque es de una cuestión de valoración judicial. En función de la prueba hay una valoración, hay una tasación de los daños morales. En España, por ejemplo, para temas de accidentes de tráfico y daños físicos y morales hay unas tablas ya establecidas que vienen de temas de la Unión Europea, pero luego el juez tiene flexibilidad para calcular esas cosas. Pero en los títulos de crédito, repito, no es el daño más importante que se le causa a un artista y demás. El problema es cuando te adulteran tu actuación. Y en ese caso hay que tener en cuenta que además, para que sea relevante, tiene que afectar al prestigio del artista. ¿De acuerdo? Es decir, una parodia, mientras no sea ofensiva, la tienes que aceptar, tanto un artista como un autor, etcétera. Pero a lo que voy, el actor, como es el único elemento de la creatividad, que además de su actuación actoral, lo que aporta es su imagen personal, puede que existan y que ocurran dos vulneraciones. Una, un derecho moral a la integridad de tu interpretación, por un lado, y otra, una vulneración a tu derecho fundamental a la propia imagen, que también es igualmente indemnizable, igual que los derechos morales, solo que a un nivel muy superior. Esto es lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos, el sistema del copyright, no existe el derecho moral en la ley, pero existen legislaciones complementarias que protegen lo mismo que protegen nuestras legislaciones, el derecho moral, que es el derecho a la privacidad y el derecho a la publicidad y el derecho al consumo, porque el ciudadano tiene derecho a percibir las actuaciones y las obras en su estado puro, no adulteradas, ¿de acuerdo? Y entonces es indemnizable, repito, la vida del actor. Por ejemplo, hay algo que yo llevo peleando años, que todavía no ha cuajado, pero cada vez que hay un acto de piratería de una obra audiovisual, están pirateando la imagen de un actor también. Eso tendría que ser objeto de indemnización. Es decir, hay muchos campos indemnizables en estos derecho moral, derecho fundamental, que todavía no tenemos explotados y que se pueden explotar en esa línea. Luego, otra cuestión, afiliarse a las entidades, incluso aunque no haya sido explotado comercialmente, con que hayas hecho un cortometraje, con que sea susceptible de ser explotado, ya es suficiente. Se necesita un soporte porque solo el soporte, cuando queda fijada tu actuación en un soporte, es susceptible de generar derechos, porque es susceptible de ser explotado y de ser percibido por los espectadores. Esa es la razón de ser. Pero quiero insistir en una idea. Salvo que yo me equivoque, yo en el caso de AIRSE y todas las que conozco, afiliarse es gratis. Por tanto, nadie da más por menos o por tan poco. Que esta podría ser una campaña. Porque es que yo agradezco al actor o actriz que a su vez trae un compañero a afiliarse porque no sabía que existía la entidad, porque eso, créanme, que les cambia la vida. Les cambia la vida el saber que hay una institución que vela por ellos, que ellos no se tienen que preocupar de nada, no tienen que pagar nunca nada y que reciben derechos en la medida que hayan generado esos derechos y reciben luego servicios como son cursos de formación, como es ayuda social en cuanto se puede articular, etcétera, etcétera. Entonces es la mayor maravilla que se ha inventado para los actores y además es gratis, señores, que es gratis. O sea, bien, y acabo. La épica que ha contado, que ha narrado Rodrigo de Chile, se puede extrapolar a cualquier país. Y quiero hacer una reflexión, porque es que el sector audiovisual, tanto el artista como el autor, o sea, el director y el guionista, sus derechos han estado relegados hasta épocas muy recientes y durante un siglo solo se han reconocido derechos en nuestros países al sector musical. Es decir, esto ha evolucionado mal. Y entonces estamos intentando revertir una injusticia histórica porque existía lo que se llamaba la teoría de la tarta, que era que la música se repartía la tarta y entonces no quería que nuevos titulares concurrieran en el mercado a redistribuirse la tarta, la torta o el panqueque, como se llama en cada país, que ya sé que en cada país se llama de una manera distinta. Y entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta porque lo único que hemos tenido son obstáculos, dificultades que nunca tuvo el sector musical. Por eso, cuanto más unido esté el sector audiovisual, más fuerte
puede ser en la reivindicación de derechos y demás. Esto es lo que quería decir. Amén. A ver, ¿acá hay actores? No. ¿Sí? A ver, levanten la mano los actores. Ok. Los derechos morales, bajamos la mano. Los derechos morales, reclámenlos siempre. Que su crédito aparezca en las producciones. ¿Ustedes se imaginan a Chewbacca de la Guerra de las Estrellas que no lo hubieran reconocido, ¿no? Sus derechos morales? Imagínense ese caso, por ejemplo, se va a pasar como una persona no identificada. Y ese derecho moral se va a convertir en un derecho patrimonial, porque en la sociedad de gestión donde perteneces, no te van a identificar y no te van a cotizar tampoco. Entonces, tus derechos morales tienen una cercana relación con los derechos patrimoniales. No dejemos, no abandonemos esta situación que puede ser un derecho moral que sea difícil de codificar, de calcular, pero cuando pertenecemos a una sociedad de gestión, ellos tienen claros los créditos, porque así hacen las fichas para que nos paguen nuestras regalías. Entonces, vayamos a buscar que nos reconozcan en los créditos de todas las producciones audiovisuales que hacemos. Me parece que es necesario. Buenos días. Sí, mi nombre es Ernesto Báez, vengo de Santo Domingo y soy actualmente el presidente de ADAI, que es la Sociedad de Gestión de la República Dominicana. Mi pregunta va más bien dirigida a Santiago, más específicamente, pero cualquiera, si se sienta en la libertad de... ¿Qué ocurre cuando a un actor le presentan un contrato que dice, más o menos lo recuerdo así, el actor reconoce que su participación en este proyecto no conlleva ningún derecho moral? Entonces, ¿cómo uno puede enfrentar eso, una situación así, por más que uno trata de pelearlo? Porque, por ejemplo, lo que estamos viviendo en la República Dominicana es que estamos teniendo muchas producciones foráneas que llegan, porque tenemos una ley de incentivos que fue diseñada para eso, y por eso están llegando muchísimas producciones del extranjero. Y bueno, eso es maravilloso porque es trabajo para todo el mundo. Pero uno de los problemas que estamos teniendo es que no se comprometen ellos a que tu nombre va a aparecer por ningún lado. Ese es uno de los problemas, porque como la producción simplemente pasa por el país, nos beneficiamos del trabajo, pero no estamos produciéndolo nosotros, el productor se lleva todo su material. Y al final, nadie tiene control de qué es lo que va a salir en pantalla, y por eso no se quieren comprometer contigo a que tu nombre va a salir en la pantalla cuando eres llamado para participar en una de estas producciones. Gracias. Gracias, Ernesto. Pues como dice una canción de vacilos, a veces lo lógico es lo más difícil. Hombre, ¿qué le decimos nosotros a nuestros actores cuando se enfrentan frente a este tipo de cláusulas? Pues hágaselo ver al productor, a lo mejor es que no se ha enterado de lo que involucra una disposición de esa naturaleza y qué efecto práctico tiene. Porque en últimas el contrato podrá decir hasta misa, pero si la ley establece los derechos morales de carácter irrenunciable, ya está. Es decir, a la hora de un... Pues la ley está por encima del contrato, con lo cual tú estás en la posibilidad de reclamar esos pagos. Pues yo creo que eso es un tema de madurez de la industria y que eso es un camino que hay que recorrer en cada país. Una anécdota muy cortica que me parece bueno compartirles. Hace unos años estábamos en un conversatorio como estos, pero con más corbatas de por medio, más abogados hablando de los derechos de remuneración, nosotros empezando la gestión y demás, no sé qué. Cuando se para una abogada y dice, no, pero es que estos derechos que tienen un contenido económico me están diciendo que los excluyan de las sesiones, y yo cómo le voy a responder a los norteamericanos que ellos me están trayendo este formato y cómo así. Y se lo hace a la pregunta, es decir, la pregunta se la hizo al abogado del canal más grande del país. Y yo, ¿qué va a decir este señor? Pues el señor dijo, señora, si a usted la contratan en Colombia es para que le dé la opinión a la luz de la ley colombiana. Y si la ley colombiana dice que este derecho es de carácter irrenunciable, pues es su misión hacerle entender al productor norteamericano
que esto sencillamente no puede ir acá porque es contrario a la norma. Cosa que yo valoré y se me aguaron los ojos de la emoción que fuera él el interlocutor que se lo dijera. Pero claro, es cuestión de construcción y de madurez y entendernos que somos una industria y que el ejercicio de este tipo de derechos pues involucra a todos los eslabones. Entonces es cuestión de tiempo. Sí, bueno, en Chile nos han tocado esas cláusulas y peores, donde a los directores y guionistas, por ejemplo, hay contratos donde los obligan a no pertenecer a ninguna entidad de gestión, ¿ya? Lo que atenta contra la libertad de asociación, ¿ya? Claro, son cláusulas nulas, pero en el caso de Chile Actores, nosotros de todas maneras a nuestros socios les proponemos una cláusula tipo salvando estos derechos. A pesar de que estas cláusulas son nulas, es bueno justamente para el conocimiento de los productores, ¿ya? Que existen estos derechos que son irrenunciables, tanto los morales como los de remuneración, ¿ya? En el caso de Chile, volviendo al tema de directores y guionistas, en el año 2016 se hicieron extensivos los derechos de los artistas a los autores, ¿ya? Y hoy en día tienen derecho también de remuneración directores, guionistas y los intérpretes. Bueno, que no solamente son actores, también están los narradores, los doblajistas y bailarines, ¿ya? Así que, efectivamente, nos hemos encontrado con todo tipo de cláusulas, muchas que, si las ve un juez, las podría declarar nulas, pero de todos modos es importante que la entidad de gestión asesore en la parte contractual a los artistas, porque eso también los ayuda a ellos a entender sus derechos y también a sus contrapartes. Sí, en ese caso en concreto, Ernesto, y esto es algo que yo he visto muchas veces, precisamente en las asesorías legales que hacemos a socios, muchas veces el problema no es tanto del productor local, sino de la plataforma a la que se va a licenciar el contenido. Porque nosotros negociando con el productor local, por ejemplo, eso, le decíamos, nosotros como productor no te podemos garantizar que van a aparecer los títulos de crédito, porque claro, cuando nosotros enviamos ya el producto audiovisual terminado, es Amazon o Netflix o HBO quien pone los créditos a su disposición. Entonces, esas plataformas obligan a meter esas cláusulas, porque son plataformas norteamericanas con una legislación de copyright en la que no hay derecho moral en la ley de copyright, pero sí tiene una protección constitucional. Entonces, es una pelea difícil. Nosotros, justo asesorando a dos socios, que no voy a decir su nombre, ellos estaban escribiendo una serie para Amazon y tuvimos una pelea fuerte porque como guionistas ellos querían poner una serie original de sus dos nombres. Y desde Amazon, claro, la productora mexicana que licenciaba ese contenido en Amazon no lo permitía. Decían, es que no nos van a dejar. O sea, vamos a hacer todo lo posible, vamos a poner en el contrato que haremos todo lo posible por contemplarlo, pero no se garantiza. Y ese es el problema, que muchas veces tú estás negociando con un productor, pero ese productor tiene unas guidelines, que eso sí son tablas escritas en mármol, que no se pueden cambiar. Entonces, hace la negociación difícil, pero nuestro trabajo como entidades de gestión es lo que comentaba Rodrigo, es asesorar y concienciar a los socios y también, como decía Santiago, que por lo menos las productoras locales de canales de televisión, cuando vayan a explotar ese contenido ellos, que quiten esas cláusulas nulas, porque en los contratos te encuentras, pues lo que hablábamos con Rodrigo, ¿no? Cuando hacíamos la broma en Chile, de las cesiones para todo el universo. O sea, yo he visto cesiones de derechos para todo el universo. Y yo a veces doy charlas y muestro una foto del universo, porque ya tenemos una foto del universo gracias a la NASA. Y se ven lucecitas así torcidas. Esas lucecitas son cúmulos de galaxias que están a 4.600 millones de años luz. O sea, eso significa que el productor, para ejercer esos derechos, tendría que viajar a la velocidad de la luz durante 4.600 millones de años y montar un canal de televisión en esa galaxia. No te hace falta. No pongas para todo el universo. Entonces, nosotros hemos logrado rebajar al sistema solar en una negociación. Le decíamos, vamos a dejarlo en el sistema solar. Vale. Entonces, sí, los contratos con cláusulas abusivas son un mal en el sector, pero a veces responden a esas dos cosas. O son traducciones de contratos del copyright, que allí la titularidad en origen es del productor, entonces hacen lo que quieran, o hay una plataforma de streaming detrás que es la que dice, este contrato tiene que venir limpio. Y el tema de la gestión colectiva es eso, el royalty free que llaman ellos. O sea, yo no quiero pagar a ninguna entidad de gestión, entonces metamos esta cláusula.
Las últimas preguntitas por aquí. Sí. Gracias. Me voy a presentar, soy Martín Abrisqueta, presidente de Interartis Perú, de Perú, la Sociedad de Gestión de Perú, y antes de ser presidente de esta Sociedad de Gestión, he sido secretario general del Sindicato de Actores. Y cuando más este tema que es laboral, de contratos laborales, ¿no? Nos venían a consultar a nosotros, al sindicato, nosotros decíamos algo muy importante. Si tú cuestionas ese contrato, ¿no?, vas a dejar de trabajar y van a llamar a otra persona. ¿Me equivoco o es así? Es así, ¿no es cierto? Entonces yo la recomendación que les hacía era firmen. Si es un contrato nulo, después ya lo vas a reclamar, pero es que es así, hay que ser pragmático. No nos podemos quedar dormidos en nuestros laureles, o sea, me voy a poner muy digno y voy a decir, la ley me ampara. No, trabaja primero y después reclamas. Me parece que eso es necesario. Hay que pisar tierra, actores. Hay que pisar tierra porque si no, nos quedamos sin trabajo. Y esta es nuestra realidad. Gracias. Bueno, buenos días. Yo soy actor y siempre he tenido una inquietud sobre el patrimonio no moral, sino económico. Por ejemplo, en el caso de los festivales, cuando hay remuneraciones en efectivo, ¿el actor tiene derecho a esos premios? O sea, derecho patrimonial sobre eso. Bueno, cuando un corto o una película va a un festival, hay premios en efectivo. Entonces, ¿hay derecho patrimonial del actor sobre ese premio o no? ¿O eso va para el productor o el director o quien se lo gane? Bueno, depende de la base del concurso, cómo está regulado. Normalmente si un actor gana un premio es para él, es personal. Eso no es propiedad intelectual, es el premio a un mérito, a un jurado que habrá escogido al mejor actor, actriz, ¿ya? En el caso de los festivales, en Chile, si la pregunta va por ahí, cuando son exposiciones o comunicaciones al público gratuitas, nosotros no cobramos derechos porque nuestras tarifas están en base a ingresos, ¿ya? Por ejemplo, una sala de cine, el ingreso está dado por la venta de entradas al cine, ¿ya? En el caso del cable, está por la suma que cobran las empresas operadores de cable o de satelital por sus suscriptores, que pagan una mensualidad. En el caso de la televisión abierta, se cobra un porcentaje de la publicidad que ellos cobran. En el caso de streaming también hay suscriptores. En el caso de Netflix, Amazon, la tarifa va por el ingreso que tenga esa plataforma, ¿ya? En el caso de los festivales, nosotros entendemos que no hay una explotación comercial y por lo tanto no cobramos derechos a esos eventos. No sé si está clara la pregunta. Nosotros hacemos una premiación también de Chile Actores dentro de la fundación, porque hay un fondo efectivamente social y de promoción cultural, y hacemos una premiación y también se da un premio en dinero, pero ese premio en dinero es para el actor. No tiene que ver con necesariamente por propiedad intelectual. Gracias. Es que generalmente cuando tenemos estos espacios, a alguien le toca en derechos morales y a alguien de gestión colectiva. Y yo, como enamorado de esta causa, no me puedo quedar con este tema guardado. Miren, un comentario en relación a la presentación que hizo Kiko y que para mí es el valor agregado a la gestión colectiva. Es la manera más eficiente para que todos los titulares puedan tener acceso a su derecho. Por fortuna, Colombia tiene una industria creativa muy significativa. Nuestra sociedad cuenta a la fecha con más de 2.400 socios. Y aunque yo soy un gran televidente, se los aseguro, si me sé 50 nombres, no recuerdo 60. Imagínense esos 2.300 algo tratando de acceder a ese derecho. ¿Y cuánto representa en dinero? La unión como colectivo es lo que les hace posibles a todos materializar ese derecho patrimonial. Que algunos tendrán $1.000, que algunos tendrán $10.000 o que alguno tendrá $1, pero en esa medida es proporcional para que a cada uno pueda tener ese derecho. Y lo más importante, que la formación como colectivo, lo que les brinda a ustedes como colectivo, la posibilidad de pelear, de pelear en buen sentido por sus intereses, es la gestión colectiva, la figura que les da ese elemento clave. ¿Vale? Perdón. Yo nada, que si no están afiliados a SDAP,
afíliense a SDAP porque de verdad es la única manera de que hagan efectivo este derecho. Ya van a gestionar este derecho, además de manera muy eficiente porque es un equipo de lujo, la verdad, y van a tener todos los beneficios. Así les caiga, como dice Santiago, 1.000, 500 o 1, van a poder acceder a talleres, programas asistenciales, o sea, de verdad, no existe nada como la gestión colectiva para ayudar a un colectivo que por lo general, por el resto de legislaciones y desde el Estado también suele ser olvidado. Así que eso, afíliense a SDAP. Dijiste que no ibas a decir nada, pero bueno, como dijiste algo muy certero, te lo vamos a perdonar. La pregunta fue cuando... Sí. Claro, la pregunta del señor dice, pero si la película gana un premio, ya, en un festival, pero ¿premio a qué? ¿Mejor dirección? Mejor película, pero es un festival de cine. Mejor película en el cine se lo lleva por lo general el director y el productor. Claro, porque no es a la mejor actuación o al mejor personaje secundario o a la mejor protagónico. ¿Qué es el premio? El premio es a la película. Entonces, el productor y el director. Claro, es que es lógico, ¿no? O sea... Sí, pero entonces también tendrían que repartirla entre el vestuario, no sé, es que no. Y por lo general los premios no son con dinero. No son con dinero. Pero por lo general no lo son. Bueno, con esta última aclaración cerramos este bloque. Vamos a hacer un descanso de unos minutos.